Trabajo, porque vamos a conversar con un abogado constitucionalista, Javier Couso, que nos acompaña a esta hora de la tarde para seguir profundizando, por cierto, en este tema que ha marcado la pauta, ha generado discusión y que obviamente tiene mucho de qué analizar. También hay cosas y procesos que cerrarse. Javier, ya te vemos en pantalla respecto a sistema político. ¿Y cómo estás? Bienvenido a CNN Chile. Hola, buenas tardes. Estaba haciendo una introducción muy larga y no te había saludado todavía, Javier. Bueno, bienvenido. Javier, quiero partir por sistema político. Sabemos que también hay un flanco abierto. Está el tema de la Cámara de las Regiones que tiene que resolverse. ¿Tú eres partidario de darle más atribuciones a esta instancia, a la Cámara de las Regiones? A ver, es que mi impresión es que es importante llegar a un acuerdo, más allá de lo que piense yo como persona. Creo que está bastante claro que sin resolver el sistema político es muy difícil plantear que hay una constitución. Para hacer el contraste con el medio ambiente, yo entiendo la fuerza de las emociones de quienes están muy frustradas y muy frustrados con el rechazo al informe de medio ambiente, pero uno podría echar mano a los tratados internacionales de derechos humanos que tratan sobre el medio ambiente y la ley podría desarrollar políticas muy importantes, pero lo que no puede faltar en una constitución es justamente quién produce esas leyes, cómo es el proceso en virtud del cual se generan esas leyes. En otras palabras, se ha sabido de constituciones en que se han ido complementando los derechos fundamentales por vía de reformas, etcétera, pero tiene que haber un mecanismo para poder saber cómo se reforma la Constitución. Todo eso, todo el sistema de elaboración de las leyes, que son las que finalmente aterrizan todos estos principios, los hace el sistema político. Entonces, yo diría que más importante, en lo personal me parece que sería sano que hubieran algunas atribuciones mayores a las que hoy día tiene la Cámara Territorial. Me parece que lo más central hoy día es que se zanje, se llegue a un acuerdo en materia de sistema político. ¿Cómo, perdón, Javier? No te entendí lo último. ¿Qué te parece lo más importante que se zanje? Y ahí me quedé. Que se zanje de una vez el sistema político. Que en alguna medida es menos importante hoy día si tiene más o menos atribuciones la Cámara Territorial a que no haya acuerdo alguno, que es una posibilidad cierta. Y sin acuerdo en el sistema político, el problema sí que es de proporciones. Porque, insisto, uno puede, echando mano al derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, plantear legislación que materialice una protección al medio ambiente y que aborde el cambio climático. Pero si no se tiene la infraestructura constitucional para elaborar leyes, uno se encuentra en una situación en que no hay constitución. Sí, claro, y en ese sentido la presencia de una Cámara de las Regiones, al menos con lo que conocemos hasta ahora, ¿no da cuenta de esa infraestructura a la que tú haces referencia? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, a ver, voy a poner otro ejemplo. Hay países que tienen presidencialismo unicamerales. Sí. Ni siquiera con cámaras territoriales, como Costa Rica, que es considerado una de las dos democracias más libres de América Latina. O sea, no es que yo esté en contra del unicameralismo o que quiera un bicameralismo con más atribuciones. Lo que creo que es clave es que se zanje el sistema político. ¿Me entiendes? Es más un llamado al acuerdo, porque en este momento la posibilidad del desacuerdo es mucho más catastrófica que cualquiera de las opciones que están sobre la mesa. Esto es, no hay ningún acuerdo sobre el sistema político, es algo que pondría en serios aprietos la propia idea de una nueva constitución. Uno podrá discrepar, creo que hay buenos motivos. Se puede... También no es una cuestión de unicameralismo versus bicameralismo o bicameralismo asimétrico versus bicameralismo espejo. El sistema político tiene muchos componentes. Tendrá más o menos poder de veto el presidente. ¿Cómo serán las leyes electorales para que garanticen que haya mayor o menor fragmentación del Congreso? Todas esas cosas forman parte de un conjunto. Pero si no tenemos definido el poder legislativo, en qué consiste, qué atribuciones básicas tiene, cómo se genera la ley en la nueva Constitución, es muy difícil avanzar a una nueva Constitución.
Claro que sí. En ese sentido y con los antecedentes que se han conocido hasta ahora, Javier, ¿tú crees que hay posibilidades de poder generar ese acuerdo con lo que tú observas de la convención? Sabemos que no queda tanto tiempo, lo conversábamos recién con Josefina, el tiempo a estas alturas es lo que más urge para las diferentes comisiones y en temas tan importantes como el sistema político o el medio ambiente, que ya sabemos lo que sucedió ayer. Con los antecedentes que hay sobre la mesa, con lo que has podido ver, tú como constitucionalista, como abogado constitucionalista, ¿crees que estamos más cerca de un acuerdo o un desacuerdo en esa materia? Yo creo que están tan cerca que a veces no se dan ni cuenta los convencionales que están particularmente tomando la decisión, porque es verdad que la derecha ha tenido poca incidencia en este debate, pero las posiciones encontradas que hay particularmente entre el Partido Comunista, lo que se llama Bloque Popular, que los grupos que han sido, que se vinculan a la ex Lista del Pueblo y a otros movimientos sociales, están mucho más cerca de lo que ellos mismos creo yo, se dan cuenta de llegar a un acuerdo con el colectivo socialista y la lista de la prueba, la exconcertación. En ese sentido, yo llamaría a un cierto pragmatismo. Ningún acuerdo es infinitamente peor que ceder en algunos puntos aquí, algunos, y otros puntos por allá, otros. Yo creo que mirados desde afuera, panorámicamente, están muy cerca de llegar a un acuerdo. Y si lo hacen, eso va a despejar muchísimas cuestiones hacia adelante. Sí. Yo creo que con la dificultad que ha tenido hoy día la Convención de posicionarse, de explicar lo que han hecho, estando tan cerca de un acuerdo, desaprovechar esa oportunidad puede ser muy, pero muy negativo para la Comisión. Claro que sí, vamos a quedar súper pendientes porque de alguna u otra manera queda la sensación de que la ciudadanía todavía no comprende del todo esta composición que tendría el sistema político, cuáles serían las reales atribuciones de la Cámara de las Regiones, porque en verdad tampoco están 100% definidas, si tendría alguna atribución revisora, como por ejemplo tiene el Senado, si tendría injerencia a la hora de presentar una acusación constitucional, por ejemplo. O sea, hay un montón de flancos abiertos y vamos a quedar pendientes a lo que pase en las próximas semanas. Pero quiero seguir avanzando, Javier, y me gustaría también preguntarle por otro tema que ha marcado esta semana y se dice relación con la inexpropiabilidad de los fondos. ¿Debe estar consignado en una constitución, en una carta magna, que los fondos de pensión son inexpropiables? A ver, desde el punto de vista de la teoría constitucional, no hace ningún sentido. Porque la pregunta obvia es, ¿por qué deben estar consignados esos fondos y no los que usted tenga en un depósito a plazo? A lo que voy, la Constitución ya aprobó, el plenario, por decirlo así, ya aprobó una norma que garantiza el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Eso incluye tanto los ahorros que usted o yo pueda tener en un depósito a plazo, como los ahorros previsionales, o su auto, o una serie de otros bienes. El empezar a especificar cada uno de ellos, desde el punto de vista de la técnica constitucional, es absolutamente absurdo. Uno puede entender, dicho esto, que como está la preocupación, quizá debiera, por decir, explicarse un poco mejor, que cuando se dice que ya se aprobó que existe hoy día una garantía al derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, y eso incluye, por cierto, los ahorros previsionales y los no previsionales que la gente tenga. Recordemos que en Argentina hubo en una época algo que se llamó el corralito, sí, claro, donde no eran ahorros previsionales los que fueron confiscados por el Estado, sino que eran ahorros de todo tipo, particularmente en dólares. En Chile, básicamente, con una judicatura independiente, que yo creo que ha quedado zanjada con el sistema, la propuesta de sistema de justicia que aprobó el Pleno, y la actual redacción de un derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, a mi juicio esto está zanjado. Es un problema más bien electoral o, si se quiere, de fake news, el hecho de decir que porque no incluyo explícitamente los ahorros previsionales, estoy dejándolos fuera. Yo no conozco otra constitución en el planeta que diga... ¿Y por qué crees, Javier, que el gobierno en algún minuto tuvo la intención de presentar esta reforma constitucional para precisamente poner ahí de manifiesto la inexpropiabilidad de los fondos? Es que está instalada una desconfianza. Yo creo que el gobierno lo hizo por razones enteramente comprensibles en el corto plazo. Pero cuando uno está redactando una constitución que tenga una cierta
digamos, sistematicidad, debiera pensar en lo que es las buenas prácticas constitucionales de todo el mundo. El gobierno estaba claramente tratando de dar garantías a un grupo político que contribuyó a detener un quinto retiro que habría sido catastrófico para la economía. Era una decisión pragmática. Ahora, cuando se está redactando una constitución, uno esperaría que se mirara más allá de una coyuntura de un quinto retiro y se mirara con 40, 50 años de perspectiva. Claro, claro que sí. Javier, lo último, porque ya estamos terminando, preguntarle también, porque no quiero dejar de tocarlo, el tema de este concepto de vivienda digna que se da a conocer entonces durante los últimos días. ¿Hay un error de planteamiento? ¿Hay un error de redacción? ¿Cómo lo ve usted? Porque han surgido muchas dudas. Las personas se preguntan, por ejemplo, en las redes o en la conversación que uno puede tener en el cotidiano, ¿es el derecho a vivir en una vivienda digna o a ser propietario de una vivienda digna? Si nos pudiese clarificar ese punto de acuerdo a los antecedentes que usted ha visto. A ver, el derecho a la vivienda digna es un derecho que en Chile no tiene ningún reconocimiento constitucional actualmente. Esa es la primera cuestión. El derecho de propiedad está garantizado, es decir, las personas que accedan a adquirir su vivienda jamás van a ser digamos, privadas de ella sin una justa indemnización. Los modelos que haya sobre políticas públicas para proveer vivienda en caso de personas que no puedan proveerse de ellas es algo que definir la ley. Y eso es lo razonable. Nuevamente aquí, de la misma manera que no tendría sentido establecer que son inexpropiables los ahorros previsionales o los ahorros de cualquier otro tipo que las personas tengan en sus cuentas corrientes, de depósitos a plazos u otras, tampoco tiene sentido que la Constitución zanje la forma en que las políticas públicas del Estado van a asegurar que ninguna persona carezca de techo digno. Insisto, las personas que pueden proveerse de él de una manera digamos, por sus propias posibilidades económicas, probablemente van a adquirir una vivienda. Y esas personas están protegidas por el derecho de propiedad. La fórmula específica en que el Estado va a proveer vivienda social, si va a ser con propiedad o de alguna otra modalidad, eso debe estar entregado a la ley. La ley, yo creo que se ha exagerado en general en creer que la Constitución debe contenerlo todo. La Constitución habilita al legislador para hacer ciertas cosas y le da ciertos mandatos, como por ejemplo el mandato de asegurar una vivienda digna. Pero el legislador democrático es el llamado a básicamente detallar cómo es que se materializan esos derechos. Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Hicimos un barrido rápido de lo que ha sido las últimas semanas, los últimos días en la convención, y vamos a quedar, por cierto, muy pendientes a lo que ustedes ven acá en nuestro reproductor de caracteres, a lo que pasa en definitiva con la Comisión de Medio Ambiente, este informe. Lo más difícil, podríamos decir, en esta oportunidad es que se logren acuerdos y que el tiempo les alcance, y quizás vamos a quedar también súper atentos a si se corre el riesgo o no de que quede fuera del borrador este tema, que también es súper relevante. Muchas gracias, Javier Couso, por su tiempo con CNN Chile. Gracias a ustedes.